Les presento la RG 557. La nueva consola de Anbernic con Android, pero esta vez viene con una potencia bestial. Ahora podemos mover emuladores exigentes como PlayStation 2, Nintendo Wii y 3DS a muy altas resoluciones. Y también podemos correr muy bien juegos de Nintendo Switch, PlayStation 3 y Nintendo Wii U. Además, con su potencia moverá cualquier juego de Android que se le interponga. Cuenta con una hermosa pantalla OLED Full HD que se ve excelente. Y se aprovecha muy bien jugando remotamente al PC o con aplicaciones de juego en la nube como Game Pass. En este video haremos un review y veremos de lo que es capaz esta consola sacándole el máximo jugo posible como siempre hacemos en este canal. Así que sin más que decir, empecemos. Y en mis manos la RG 557. La primera impresión es que es muy parecida a la RG 556. Y es que tenemos exactamente el mismo tamaño y forma. Es una consola bastante grande para que sepan, tiene una pantalla de 5.5 pulgadas. Y es súper cómoda de sostener. Esta junto a la 556 para mí son las consolas más cómodas que he probado. Y es que la consola es muy parecida a un mando y se sostiene súper bien. La consola viene en este color blanco y otro negro transparente. La calidad del plástico y materiales son muy buenas, aunque por el rango de precio me esperaba algo mejor. No digo que la calidad sea mala, pero he probado consolas al mismo rango de precio con mejores plásticos. Por la parte de atrás podemos ver que tenemos estos grips muy pronunciados, los cuales son la razón de que la consola sea tan cómoda de sostener. Por la parte de arriba tendremos una salida de aire ya que tiene ventilación activa. Tenemos los típicos botones de encendido, subir y bajar volumen. Y también tenemos los botones L1, R1, L2 y R2. Y hablando de eso, los gatillos de atrás tienen bastante recorrido. Los botones A, B, X, Y son de goma conductiva y son muy suaves de presionar. Casi no emiten sonido. La cruceta es muy buena, no es de las mejores que he probado, pero se defiende muy bien. Es bastante suave y se puede presionar fácilmente en todas las direcciones. Los sticks son Hall Effect, lo que quiere decir que es muy difícil que nos dé drift. Los análogos están bien, aunque hubiese preferido que fuesen más grandes. Son muy pequeños, similares a los de los Joy-Cons de Nintendo Switch. Con el espacio podrían haber puesto sticks más grandes. Y como vieron, tienen luces RGB, totalmente personalizables desde el sistema. Y hablemos de su hermosa pantalla. Tenemos un panel AMOLED con resolución 1080p, lo cual se traduce en negros profundos, buenos colores y buena definición. Y es que la pantalla se ve muy bien. Lo cual es muy importante ya que con su potencia podemos sacarle bastante partido a esta pantalla. Su sistema operativo es Android 14, una de las últimas versiones. Y prácticamente van a poder hacer lo mismo que un celular, instalar aplicaciones de la Play Store, emuladores, etc. Y con la potencia de esta consola van a poder ejecutar cualquier aplicación sin problemas. Y hablando de potencia, esta consola tiene una fuerza bruta increíble. Hay un salto muy grande desde la consola anterior, la 556. Y es que ahora tenemos el procesador MediaTek Dimensity 8300, el mismo que usan celulares como el Xiaomi 14T o el Pocophone X6 Pro. También tenemos 12 GB de RAM contra los 8 que tenían consolas anteriores. Y de almacenamiento tenemos 256 GB internos. Para que se den una idea, si lo comparamos con la Retro Pocket 5 que tiene el Snapdragon 865, podemos ver que este Dimensity tiene más potencia. Pero hay una cuestión con todo esto. Y es que la GPU Mali de los chips MediaTek tienen menos compatibilidad que los Snapdragon en emulación. Pero más que nada afecta a la emulación de Nintendo Switch. Más adelante en el video podemos ver que igual se pueden emular muchos juegos de Switch. Con los demás emuladores no hay tanto problema. Así que en fin, tenemos una consola súper potente. Como tenemos Android, podemos ejecutar aplicaciones de juego remoto y juego en la nube. Y como tiene Wi-Fi 6, tendremos una experiencia muy fluida y con poca latencia. Por ejemplo, con Game Pass Ultimate tendremos acceso a xCloud,
que funciona excelente y con la pantalla OLED 1080p podemos aprovecharlo bastante bien. Como ven, la latencia es mínima, asegúrense de tener una buena conexión a internet y un router Wi-Fi 6. Y para juego remoto en PC les recomiendo usar Moonlight. Tendremos una conexión directa al PC y ya los mandos configurados automáticamente. Siempre es recomendable tener la PC conectada por cable de red. Y de esta forma la latencia se reduce casi al mínimo. Se ve tan bien y tan fluido que prácticamente sientes que estás jugando dentro de la consola. También podemos hacer que automáticamente nos abra Steam Big Picture para tener una interfaz parecida a la de Steam Deck. Y jugando a Hades se observa mucho mejor la poca latencia que tenemos. Con la potencia de esta consola puede correr todas las aplicaciones que probé sin problemas. Por ejemplo, Genshin Impact funciona a 60 FPS en gráficos altos. Y tiene una estabilidad excelente, no se cae ni un solo frame. Para estos juegos que usan pantalla táctil, Amperring nos incluye una aplicación para mapear los botones. Se accede desde la barra de notificaciones y podemos mapear cualquier botón de la pantalla táctil a los físicos. También incluye perfiles ya pregrabados, por ejemplo para Genshin Impact ya trae un perfil. Basta con seleccionar el perfil o acomodar los botones y presionar el botón Switch. Recuerden que cuando no lo están usando, presionen de nuevo el botón Switch para desactivarlo, ya que si no dejan activo tendrán problemas en otras aplicaciones, por ejemplo emuladores. Y bueno, así estuve probando varios juegos como Call of Duty Mobile, también probé Fortnite, y unas partiditas al PUBG. Y todos los juegos funcionaron muy bien. Prácticamente tenemos en nuestras manos un celular de gama media alta. Y llegamos a las pruebas de emulación. Comenzando con Nintendo Wii, podemos correr todo el catálogo a 3 o 4 veces la resolución nativa de la consola. Lo cual es una locura teniendo en cuenta que la consola anterior, la 556, podía correr esta consola a 1 o 2 veces la resolución nativa. Y como pueden ver, Mario Galaxy 2 corre perfecto incluso grabando la pantalla dentro de la consola. Próximamente voy a sacar un video configurando Nintendo Wii en esta consola, incluyendo rendimiento y mapeo de controles, así que estén atentos y suscríbanse al canal. En fin, Nintendo Wii es un lujo jugarlo en esta consola. Y esto incluye también los juegos de GameCube, ya que es el mismo emulador. Y pasando a PlayStation 2, podemos simular todo el catálogo de la consola a 3 veces la resolución nativa. Eso se traduce a 1080p, que es la resolución de la pantalla. Y un juego exigente como God of War 2 funciona super fluido a 60 FPS. Otro ejemplo es Shadow of the Colossus, que también funciona perfecto a 60 FPS. También con Black tendremos un rendimiento perfecto. Así que el emulador de PlayStation 2 no es rival para esta consola. Continuamos con Nintendo 3DS y esta consola también podemos simular todo el catálogo completo, pero a 4 veces la resolución nativa, la cual se traduce a una resolución Full HD. Y realmente se ve súper nítido en esta pantalla OLED. Si quieren saber configurar esta consola, tengo un tutorial en mi canal. Así que bueno, 3DS va sobrada en esta consola. Y empezamos con terreno más exigente con Nintendo Switch. Como la consola tiene chip Mali y no Snapdragon, no tendremos tanta compatibilidad en este emulador. Por lo tanto, muchos juegos ni siquiera funcionarán. Pero los que funcionan realmente bien gracias a la potencia bruta de esta consola. Un ejemplo de eso es Mario Odyssey, que están viendo en pantalla,
el juego en resolución nativa mantiene unos 60 FPS estables. Lo cual, si comparamos por ejemplo con la Retro Pocket 5, en esa consola teníamos que reducir la resolución a 0.75 para que funcionara correctamente y aún así teníamos algunos bajones. Por ende, como ya habíamos visto, en potencia bruta la RG 557 le gana a la Retro Pocket 5. Otro juego que pude hacer funcionar es Zelda Tears of the Kingdom. Este juego funciona entre 20 y 30 FPS. El problema es que cuando baja de 30 FPS, el juego se ralentiza bastante, ya que está limitado a funcionar al 100% a 30 FPS. Y es muy molesto jugar así que encontré la solución. Le instalé un mod que lo que hace es limitar los FPS a 20. O sea que a 20 FPS irá al 100% de velocidad. Y con esto el juego se hace extremadamente jugable, lo cual sorprende ya que es uno de los juegos más exigentes de Switch. Pero también tenemos juegos que no funcionan como Zelda Breath of the Wild, que tendremos tantos errores gráficos que lo hace injugable. Pero de todas formas hay muchísimos juegos que funcionan como este Pokémon Espada, que está funcionando perfecto a 720p en resolución nativa. También estuve probando Smash Bros Ultimate y funciona excelente. Luego tenemos juegos como Mario Kart 8 Deluxe, que funciona muy bien en algunas pistas. Pero en otras el juego crashea y se cierra. Otro juego que funciona perfecto es Super Mario Wonder. Y por último Naruto Ultimate Ninja Collections también funciona al 100% a resolución nativa. Próximamente voy a sacar un video configurando Nintendo Switch en esta consola y voy a probar más juegos. Y ahora seguimos con Nintendo Wii U. Y es muy gracioso porque ahora podemos jugar juegos que están en Nintendo Switch, pero el emulador no lo permitía. Por ejemplo este Zelda Breath of the Wild, pude hacerlo funcionar perfectamente, o sea es 100% jugable como pueden ver. También próximamente voy a sacar un video configurando Wii U incluyendo este juego. Pero como pueden ver se puede jugar perfectamente y estamos a resolución nativa. Por otro lado, Mario Kart 8, que también teníamos problemas en el emulador de Nintendo Switch, en Wii U funciona perfecto. Luego tenemos otro ejemplo con Zelda Twilight Princess, que también funciona perfecto a resolución nativa. Aunque el emulador de Wii U está todavía en fases muy tempranas, y muchos juegos no le funcionarán. Y para finalizar las pruebas de emulación, seguimos con PlayStation 3. Este emulador también se encuentra en fases muy tempranas, así que no esperen que les corran todos los juegos. Por ejemplo, Demon's Souls es jugable, aunque tendremos errores de sonido que no pude solucionar. Luego tenemos Dragon Ball Burst Limit, que este funciona muy bien, se puede jugar perfectamente. El juego de los Simpsons también funciona muy bien, es 100% jugable. Otro juego simple de emular es Street Fighter 4 y funciona perfecto. Estos juegos que mostré son la excepción, pero la mayoría de juegos realmente no van a funcionar, porque la compatibilidad con el emulador de Android es muy poca. Aunque veremos cómo avanza el desarrollo en los próximos meses. Para terminar vamos a hablar del precio. La consola cuesta unos $250 más o menos. Y sí me parece cara, pero tengamos en cuenta que la potencia que tiene justifica bastante su precio. Anbernic fue con todo colocando más RAM, un procesador más potente y más almacenamiento que sus consolas anteriores. Y en cuanto a la compatibilidad, sí ejecutaremos menos juegos de Switch, pero como vimos, muchos de los más importantes sí funcionan. Así que cada uno de ustedes decidirá para qué va a usar la consola y en base a eso vale la pena o no la compra. Les voy a dejar los links de compra en la descripción. Y les traigo una noticia, si son de Argentina como yo y quieren traerse esta consola o cualquier otro producto que haya reseñado en el canal, me estoy asociando con la empresa Importbox que me ayudó a traer esta 557.
Simplemente ustedes compran la consola, la mandan a una dirección de Estados Unidos que ellos les proveen, y luego se encargan de traértela a Argentina a precios muy bajos. Y tarda aproximadamente una semana desde que llega a Estados Unidos. En total serán unas 2 o 3 semanas desde que realizan la compra. Si quieren saber más, pueden escribirle a ellos por WhatsApp ingresando desde la página. Mencionen que tienen el cupón Palacio Gamer que les harán un buen descuento. Pregunten todo desde cómo comprar y cuánto les va a costar. Ellos los asesorarán. Muchas gracias por ver el video y si tienen alguna duda la dejan en los comentarios. Voy a estar subiendo videos de configuración para esta consola en breve. Si les gustó, dejen su me gusta y suscríbanse. Así que me voy despidiendo y nos vemos.